de datos personales en tiempos de COVID-19. ¿Qué debo tener en cuenta para tratar datos de personas contagiadas o potencialmente contagiadas con coronavirus? Es organizado por el Arte Moure, la Universidad Simón Bolívar y Macondo Lab, el Centro de Crecimiento Empresarial de la Universidad. Les damos gracias a ellos por su apoyo en la realización de este seminario. Gracias por acompañarnos. El seminario será presentado por Daniela González, quien es la coordinadora de Derecho Corporativo y Privacidad del Arte Moure, abogada con profundización en Derecho Comercial de la Universidad del Rosario de Bogotá, Colombia, en el año 2013. En el 2014 culminó su diplomado en arbitraje en la Cámara de Comercio de Bogotá y obtuvo su título como experto en protección de datos del Institute of Audit and IT Governance, IAITG. Posteriormente obtuvo su título como especialista en Derecho Comercial en Colombia de la Universidad de los Andes en el 2016. Daniela, muy buenos días, muchas gracias y bienvenida. La audiencia es tuya, adelante. María Elena, muchas gracias a la Universidad Simón Bolívar y Macondo Lab. Les agradecemos extendernos esta invitación para hablar hoy de cómo la privacidad persiste en tiempos de COVID-19, en esta pandemia. Le quiero abrir esta charla con la invitación que extendimos y es la frase que me ha acompañado durante todos estos días, y es que la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 no nos legitima por usar datos personales de contagiados o posibles contagiados abierta e indiscriminadamente. De hecho, nos impone una carga mayor, pues implica el uso y circulación de datos de carácter sensible. Esto es, digamos, que lo que quiero que se lleven en mente, lo que me gustaría que todos tuvieran en cuenta, para no pensar que esta emergencia entonces nos puede llevar a tratar la información abiertamente y que no, como sin límites, porque los límites sí existen, están ahí y seguramente vienen consecuencias para quienes no los respetemos. Antes de iniciar con el temario, quisiera explicarle a la audiencia unos conceptos claves. Yo pues creería que hoy, después de muchos años de implementado el régimen de protección de datos en Colombia, muchos los conocemos, pero pues digamos que brevemente quisiera que todos estuviéramos en la misma página respecto a un dato personal, que es cualquier información que identifique o asocie a una persona en particular. Una base de datos, el conjunto organizado de información, para este caso información personal. El responsable, quien es el que por su cuenta y riesgo maneja datos personales. El encargado, quien es que por cuenta o riesgo de un tercero maneja datos personales. Y el titular, pues, quien es el dueño de este dato personal. Segundo, como manera de introducción, quisiera explicarles qué es lo que está pasando, qué es lo que nos trae esta discusión, y yo creo que ustedes han visto en medios, noticias y demás, que estamos en una balanza constante respecto de qué información compartir a causa de la emergencia sanitaria, y por otro lado, cómo protejo yo y dónde está el respeto a esta privacidad de todos quienes estamos involucrados. No solamente el que está contagiado, sino el que posiblemente está contagiado o el que no está contagiado. La información toda está expuesta. Entonces estamos acá sobre una balanza en donde miramos, no, pues entreguemos datos de geolocalización, hagamos divulgación, hagamos transferencia a terceros, hagamos videovigilancia, y por otro lado, pues entonces está mi protección al derecho a la información, el derecho de habeas data, el tratamiento de información sensible, que es tan importante, y el acceso y circulación restringida, que es un principio rector del régimen de protección de datos en Colombia. Entonces ya, pues digamos que habiendo hecho esta introducción, me gustaría presentarles el tema del que vamos a hablar. Como primer lugar, vamos a ver si estamos preparados para tratar información en tiempos de COVID. Vamos a ver algunas medidas excepcionales que se han tomado porque estamos en una situación excepcional. Tenemos pues que ver también cómo podemos evitar el contagio de las malas prácticas en privacidad. Algunas recomendaciones, digamos que muy generales, no sin antes advertir que esto es un tema que amerita todo el detalle y cuidado por parte de quienes están tratando información. Los riesgos a los que estamos expuestos por parte de las compañías que se contagian de las malas prácticas, y finalmente, como lo mencionó María Elena, haremos un espacio breve para preguntas y comentarios finales por parte de la audiencia. Dicho esto, entonces, pues damos inicio. Lo primero es saber si estamos preparados. Y estamos preparados es que lo primero en lo que tengo que estar sentado yo hoy es, tengo unas obligaciones como responsable, como encargado de los datos personales, que me las dieron, que me las dio el régimen de protección de datos, e incluso antes con leyes anteriores que ya regulaban el tema de habeas data crediticio y financiero. Pero digamos que
vámonos a lo más general, el régimen de protección de datos que desde el 2013 me impone a mis obligaciones, la ley estatutaria es del 2012, pero las obligaciones empezaron a tener vigencia pues a partir del 2013. Acá hay solamente una de las que yo considero que son fundamentales y que sí o sí ya todos los empresarios deberían tener. Entonces mencionamos un tema de política de protección de datos, de manual de seguridad de la información, manuales internos de atención de consultas y reclamos. Muchas veces las empresas creen, yo, mi política externa está, pero sí, al interior, ¿cómo lo trato? Si miramos el día a día de las sanciones de la superintendencia son precisamente porque no respeté este derecho de habeas data, no eliminé el dato del quejoso porque internamente la gente no supo cómo abordar esta queja. Entonces son estos manuales internos también del ciclo de vida de la información, cuándo entra, cuándo se procesa y cuándo se debe eliminar, que es súper importante tenerlo en cuenta. Tener autorización para el tratamiento de los datos, tema del que ahondaremos más adelante, y guardar copia de esto. No hacer una transferencia a un tercero como nuevo responsable sin autorización. No hacer tampoco transmisión si no tengo un contrato de transferencia de datos personales. Tener claro que si yo tengo un incidente de seguridad debo reportarlo a la autoridad, cuándo sí y cuándo no. Y registro y actualización de bases de datos. Estos son obligaciones básicas. Acá ya todos deberíamos estar como empresarios y como responsables de la información personal. Si no estamos cumpliendo alguna de estas, es el primer síntoma de alerta que deberíamos estar viendo. Ahora, ¿qué está pasando en este momento? Que tenemos unas reglas generales que nos impone el régimen de protección de datos que también traen su propia excepción. Y la excepción es precisamente lo que estamos viviendo. Entonces, tenemos una regla básica del tratamiento de la información personal, es que a todo tratamiento debe anteceder una autorización del titular para tratar esos datos. Hay una excepción que está contemplada en el artículo 10 de la ley 1581 de 2012, que es en casos de urgencia médica o sanitaria no será necesaria esa autorización. Entonces, eso es, digamos que una base, estamos tranquilos hasta ahí y eso es lo que probablemente está generando la mayor confusión, que creemos que porque estamos en un caso de urgencia médica o sanitaria, que sí lo estamos, es correcto, podemos dar la información sin autorización. Y después tenemos otra regla, y es yo no puedo entregar información personal a terceros sin la autorización de este tercero, pero ojo, que hay una excepción que la contempla el artículo 13, literal B de la ley 1581, que dice, podré suministrarla sí a entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o de orden judicial. Entonces, tengo estas dos reglas, estas dos excepciones, el tema es cómo las aplico. Y hoy, pues, digamos que la gente ha olvidado que antes de expedir esta ley, pues hubo referencias de la Corte Constitucional en su sentencia de exequibilidad de la ley estatutaria, donde se referían justo a la exequibilidad de esos apartados. Entonces decían particularmente, acá está la referencia normativa, pero pues la podrían consultar, ahí dejo yo la información de la sentencia. Es claro que sí, yo no estoy obligado a obtener autorización en casos de emergencia médica y sanitaria, sin embargo, esto solamente aplica cuando no sea posible obtener la autorización o resulte particularmente problemático gestionarla, dadas las circunstancias de apremio, riesgo o peligro para otros derechos fundamentales, ya sea del titular o de terceras personas. De tal suerte que si yo podría o estoy en capacidad de obtenerla, lo mejor es obtenerla y no simplemente decidir entregar información de terceros y tratar los datos de posibles contagiados, información tan importante como la temperatura, a ver si tiene o no tiene COVID, enfermedades base, que hoy pues digamos que es súper importante saber eso a fin de saber qué tratamiento se debe dar del COVID. Si yo puedo obtener la autorización, debería estarlo haciendo como una buena práctica y eso es lo que la Corte Constitucional en su momento dijo. Más adelante también esta sentencia lo que menciona es que no se trata también de que porque la entidad administrativa pueda tener acceso a esta información, que entonces la pueda utilizar de manera abierta, libremente y sin ningún tipo de límites. No, aquí hay que atender principios rectores del mismo régimen de protección de datos. Está el principio de finalidad, utilidad y circulación restringida. De tal manera que la misma Corte Constitucional le señaló a las autoridades, ojo que si usted recibe esto, no es que ahora yo voy a usar estos datos para otras cosas diferentes y demás. Es todo en el marco de sus funciones y todo en el marco de una finalidad muy específica que en este caso debería estar dado por el COVID-19, si por esas razones que la reciben. Entonces, dicho esto, digamos que estas son las medidas que debería estar conociendo, que existen, como las disposiciones legales que existen.
pero que también te plantea el primer límite, y es, sí puedo utilizar el dato sin autorización, pero es mejor obtener la autorización si yo estoy en capacidad de hacerlo. ¿Para qué está este tema de yo no tengo autorización y puedo utilizarla en casos de emergencia médico-sanitaria? Pues imagínense la persona que llega a la clínica, tiene que ser atendida de urgencia porque tuvo un accidente, pues esa persona así, fírmeme acá el consentimiento, es un poco más complicado. Pero si yo estoy en este proceso en el que ya llevamos más o menos 2, casi 3 meses, incluso tomando la experiencia pasada, la experiencia de años de países en otros lugares, pues debería yo estar en capacidad de prever que voy a utilizar esa información y debería estar obteniendo el consentimiento con todas las particularidades que este debe tener. Entonces, ahora ya entrando en materia, quería contarles un poquito algunas de las medidas que hemos encontrado como excepcionales, ¿sí? Que son lo que precisamente está legitimando a las empresas y empresarios a compartir información con terceros y pues que en efecto pues son lo que motivan a entregar la información. Antes de eso quisiera mencionar cómo hay una justificación en efecto para que esto coincida, y yo creo que es precisamente el equilibrio del que estábamos hablando al inicio de la presentación, el equilibrio entre privacidad y vida, privacidad y salud, privacidad, y es un quote de Giovanni Buttarelli, el supervisor de protección de datos de la Unión Europea. Él dice: el procesamiento de datos personales debe estar diseñado para servir a la humanidad, de tal suerte pues que si no se trata es de proteger la información de tal manera que no la comparto, so pena pues de tener una cadena de contagiados que pudimos haber protegido. Entonces sí deberíamos estar implementando, sí debemos estar compartiendo la información. La invitación es no a no hacerlo, sino hacerlo de manera organizada y siguiendo los principios que la misma norma nos daba y que debíamos tener aprendidos desde el 2013. Entonces acá vemos, bueno, ¿qué puede estar pasando en este momento? De manera general, entonces yo puedo tener la necesidad hoy de entregar datos de información del estado de salud de los trabajadores y contratistas de mi empresa a un tercero. Y esto entonces es datos de la salud que no solamente tienes o no tienes COVID, sino que comienzan desde la toma de la temperatura, lo que les mencionaba ahorita, otras enfermedades base que en principio mucha gente ni siquiera quiere que pues otra gente se entere que uno tiene y demás. Debo estar entregando también información sobre la situación económica y patrimonial de las empresas, muchas veces para recibir beneficios. Esto es lo que yo debería estar viendo, tengo o no tengo que entregar, y pues también es información que en muchos casos puede ser sensible, genera discriminación, y eso es por definición el tema de la información sensible. Puedo estar entregando a terceros datos sobre la geolocalización, que es lo que está ahorita en boom con todas las apps que están funcionando en este momento, entonces que todos nos están más o menos siguiendo para saber si hubo un contagiado en determinado lugar, y entonces los que estábamos alrededor podemos estar también contagiados. Y así pongo en numeral 4 un etcétera, porque hay infinidad de datos que en efecto yo puedo estar entregando como parte pues de este momento excepcional en el que estamos viviendo. Entonces, ¿qué está pasando? Ya tenemos pruebas fehacientes, demás resoluciones que expide el gobierno nacional y demás, donde en efecto se está diciendo: venga, usted tiene que compartir la información. Voy a referirme a dos ejemplos muy puntuales. Tenemos las circulares 17 y 18. La circular 17 expedida por el Ministerio de Trabajo, circular 18 expedida por el Ministerio de Trabajo junto al Ministerio de Salud y la Dirección del Departamento Administrativo de la Función Pública, donde dicen: ojo empresarios, entidades públicas, entidades privadas y demás, usted tiene que entregar información de contagiados o posibles contagiados. ¿A quiénes? A secretarías de salud o dirección territorial de salud. Ellos mismos dicen como son circulares muy cortas que se las invito a que se las lean. Si ustedes tienen su empresa y están manejando, es importante que sepan qué tienen que cumplir. Esto en temas de tratamiento de información es bien álgido. Entonces, en la circular 17 particularmente dice: el empleador y el contratante deberán establecer canales de comunicación oportunos frente a la notificación de casos de COVID a las autoridades. Y la circular 18 dice que se tienen que establecer canales de información para la prevención del COVID y dejar claro a los servidores públicos y trabajadores y contratistas a quién deben entregar o reportar cualquier sospecha de síntomas con personas diagnosticadas con la enfermedad. También dice que hay que informar inmediatamente, que hay que informar inmediatamente cualquier caso sospechoso a la Secretaría de Salud o Dirección Territorial de Salud en cada jurisdicción. Entonces, ¿qué nos deja entrever estas dos circulares? Pues que hay una obligación legal en este momento de entregar información sobre personas contagiadas o posiblemente contagiadas. Las circulares no entran a detallar qué medidas tienes que implementar para proteger esa información. Ellos simplemente te dan la obligación de compartirla y con quiénes debes compartirla. Pero es de cada empresa
crear internamente sus protocolos para tratar correctamente esta información y para hacer una entrega organizada de la información, organizada y responsable sobre todo. Tenemos otros dos decretos, el decreto 458 y 558 del 2020, que es el decreto que regula el programa de ingreso solidario. Y entonces acá también nos están diciendo, entregue información, esta vez no del COVID, sino de la situación económica de personas en pobreza extrema, situaciones de vulnerabilidad en el marco del COVID-19 a fin de entregar unos subsidios y unos beneficios. Entonces esto también, tanto entidades públicas como entidades privadas tienen la obligación de hacer esta entrega al DNP. También digamos que está involucrado Caldan en todo este proceso y demás. Y ellos, el DNP, va a crear una base de datos maestra con información personal de los beneficiarios. Ya hemos tenido algunos escándalos respecto de quién ha recibido esto, que no debía recibirlo y demás, en las noticias hemos visto, pero lo cierto es que ya también hay otra obligación de reportar esa información, que fíjense que no tiene que ver con salud, pero sí podría ser información sensible. Entonces, con ocasión a todo esto, la Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad en la materia, expidió la circular 001 del 2020, en donde reitera estas dos excepciones de las que hablé al inicio de la presentación. Entonces habla de la excepción del artículo 10, de no necesitar autorización, y habla de la excepción del artículo también 13, donde dice que las autoridades y las entidades públicas podrán recibir esta información en ejercicio de sus funciones legales. ¿Qué es resaltable de esta circular? Que también invito a que se la lean, tiene una página, no tiene más. Yo puedo como entidad utilizar los datos, pero ojo que solamente es para adoptar o implementar medidas para prevenir, tratar o controlar el COVID-19 y mitigar sus efectos. Y no debo olvidar que igual, o sea, que en este proceso de implementar medidas, debo garantizar la seguridad, la circulación restringida y la confidencialidad de la información. Pues digamos que de manera desafortunada, en mi modo de ver, la Superintendencia de Industria y Comercio no menciona que en la medida de lo posible uno sí debería obtener la autorización, pero mi recomendación en este caso es que si uno sabe y digamos que tiene la capacidad de obtener la autorización de sus trabajadores, lo hagan si no lo tienen. Yo me atrevo a asegurar que muchos de los que estamos acá no tenemos tan clara la diferencia que hay respecto de la recolección de información general, personal general, o la información de recolección sensible. Entonces, si mi consentimiento, el que yo tengo con mi trabajador, es sumamente abierto y no hace referencia a esta información sensible que yo puedo recolectar en situaciones excepcionales como las que estamos viviendo, mi recomendación es que urgente realicemos una modificación de esto y solicitemos la autorización. Entonces, acá paso, punto 3, a hacer unas recomendaciones muy puntuales sobre las medidas que yo debería tomar para evitar contagiarme de malas prácticas en el tratamiento de la información. Esta presentación la vamos a compartir para quienes también están preocupados de pronto tomando nota muy rápido y demás, para que lo tengan ahí también en sus archivos. Como lo venía diciendo, una recomendación de las más importantes es obtener el consentimiento informado por medio del cual los trabajadores le permitan recolectar a sus empleadores información sensible y entregar a las autoridades, y pues entregar esta información a autoridades, aun cuando exista, digamos que esta disposición que se sabe que se puede entregar a las autoridades. Todo el tratamiento de la información y todos los regímenes de protección de datos se basa sobre un principio fundamental que es el de transparencia, de tal suerte que no debería ser ajeno para un trabajador saber que si yo te pido esta información es porque necesito entregarla. Entonces, digámoselos abiertamente, seamos transparentes con el titular de los datos. En segundo lugar, creemos un procedimiento de recolección de la información. Esto no es simplemente, acá está el consentimiento y ya, entonces ya tengo la copia y no pasó nada más, sino internamente es quién recibe esta información. ¿Qué vamos a hacer con esta información? ¿En qué base de datos la vamos a agrupar? ¿Por qué? Porque esta información de pronto no es necesaria siempre, no es recomendable que uno tenga información innecesaria para la labor o la función que está desempeñando. Entonces, creemos un procedimiento y posteriormente verifiquemos cuál va a ser el ciclo de vida de este dato. Posteriormente verifiquemos, pues digamos que no posteriormente, eso es parte de todo el proceso, verifiquemos la minimización en la utilización de la información sensible. Como venía diciendo, verifiquemos si yo tengo que pedir tantos datos como los estoy pidiendo. De pronto es suficiente solamente con saber si tienen los síntomas, de pronto es necesario saber las enfermedades bases, tú deberías saberlo, esto debería ser labor del tercero ya o de la entidad de salud. Hagamos esta revisión, porque también es un principio rector de esto, minimizar al máximo la utilización de la información personal, solamente utilizar lo que para mí es necesario. Yo debo conocer lo que es necesario para mí conocer y no por prevenir, mejor venga y le preguntemos todo de una vez.
Adicionalmente, hay que crear un procedimiento de transferencia de la información. Esto no me refiero a entrega por parte del titular, sino entrega a un tercero, en donde yo diga a quién le voy a entregar la información y cuál es mi justificación para entregarle la información. Que si mañana llega la superintendencia con una visita sorpresa a decirme que usted por qué compartió esta información, yo pueda decir fácilmente, no, mire, yo estaba amparado en esto, se la entregué a esta autoridad en estas condiciones de seguridad, así la entregué. Esto no es que me llama cualquier persona diciendo que es la Secretaría de Salud, yo contesto el teléfono y digo, sí, fulanito Pérez tiene COVID, claro que sí, aparte entonces también creo que su hijo también tiene y demás. No, o sea, hay que tener un protocolo muy claro en cómo tratar la información. También debo limitar la cantidad de personas que podrán tener acceso a esto. Es una discusión a la que yo me estoy anticipando. Creo que se viene y es que va a pasar, va a haber algún tipo de discriminación respecto de las personas que tengan COVID. Hoy todos estamos en la emergencia, pero mañana las cosas se pueden calmar un poco y ya podemos ver a ese caso más excepcional en la empresa que tiene COVID. No, podemos ver casos hasta de bullying y demás. ¿Qué va a pasar cuando los niños vuelvan al colegio? Y el niño que no entiende la importancia de esto le puede decir a otro, no, tú tienes COVID y puede este niño tener COVID, ¿qué está pasando con eso? Entonces, si no es necesario que otras personas sepan esta información, no los involucremos. Controlemos la cantidad de personas que acceden a esta información. Bueno, también es súper importante y esto ya digamos que es con asistencia de nuestro equipo de IT, nuestros ingenieros de sistemas y demás, implementar medidas de seguridad más robustas. Yo siempre lo digo en todas las charlas que dicto, evitar el riesgo es imposible, el riesgo está ahí, tenemos que vivir con el riesgo, pero yo sí puedo mitigar el riesgo y yo sí puedo implementar medidas para que ese riesgo sea menor. Y finalmente también es implementar las evaluaciones de impacto en privacidad. Son tan conocidas en otros regímenes internacionales, pero yo siempre que voy a realizar un proyecto que involucre tratamiento de datos, esto se puede ver como un proyecto, debería evaluar cuál va a ser el impacto de esto y cuáles son los riesgos más altos en mayor o en menor medida. Esto lo puede hacer desde un oficial de protección de datos en la empresa si se tiene, o también quien tenga las funciones de oficial de cumplimiento y demás, pero deberíamos estar preocupados por esto. Yo sé que esto es mucha información, que a qué horas voy a hacer todo esto y demás, pero recuerden que es que muchas de estos procedimientos, protocolos que les estoy contando, con esto ya deberíamos contar, porque el régimen de protección de datos nos obliga a esto. Entonces, deberíamos simplemente hacer una ampliación para lo que no está cubierto. Si no lo tenemos, otra vez, alerta muy grande, deberíamos estar trabajando en ello porque es nuestra obligación como responsables de la información. Ahora, ¿qué pasa si yo definitivamente no cumplo? Pues estamos expuestos a un riesgo grande que yo creo que en estos momentos de crisis económica no nos podemos dar el lujo de no tratar. Son riesgos de tres tipos principalmente. Hay riesgos de carácter económico, riesgos de carácter operacional y riesgos de carácter reputacional. En riesgos económicos, sin ánimo de asustarlos, pero ya igual todos sabemos esto, la Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad en la materia podrá imponer sanciones hasta por 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esto es, pues digamos que una cifra muy, muy alta en momentos de crisis y sin crisis. Para cualquier empresario puede ser muy gravosa una multa de estas. Y solamente menciono acá y tomo precisamente el screenshot de la superintendencia para no decir nada inadecuado, inapropiado. Esta es la noticia mediante la cual la superintendencia nos informó a todos que había sancionado al banco Scotiabank por 356 millones de pesos. Esto no tiene que ver nada, en lo absoluto, con el tratamiento de información sensible de los trabajadores. Eso es la última sanción, por eso la menciono. Sin embargo, pues hasta ahí podría llegar la superintendencia. Y por supuesto que hoy no vamos a ver las sanciones, o sea, hoy en este momento no vamos a tener sanciones por el tratamiento inadecuado de la información. En principio también estaba suspendida la facultad sancionatoria de la superintendencia en este momento. Pero mañana la superintendencia sigue activa y el propio superintendente delegado nos ha mencionado en otras oportunidades, en otras charlas, que ellos de manera confidencialidad sí están adaptando protocolos dentro de las empresas, están haciendo una revisión juiciosa de quién lo está haciendo bien y quién lo está haciendo mal. Entonces, no nos expongamos a estas multas porque pueden ser supremamente lesivas para una organización. Tenemos riesgos también operacionales, esto la gente lo desconoce, pero está ahí y ha pasado, y es importante que lo sepan, que se han impuesto sanciones de este tipo. Tenemos suspensión de las actividades relacionadas con el tratamiento hasta por el término de 6 meses,
que en una empresa esto puede ser parar todo el área de recursos humanos, que pues fácilmente puede parar la operación. Hay medidas, también se pueden imponer medidas de cierre temporal de las operaciones de una empresa y puede haber incluso el cierre inmediato y definitivo de la operación. Entonces son otros riesgos que no solamente la plata, sino qué pasa donde la superintendencia me diga a mí, pare porque lo está haciendo mal. Pues yo creo que es un riesgo que no podemos correr como empresarios. Y finalmente también hay un riesgo reputacional que hoy por hoy nos afecta mucho. Quienes están acá y saben de riesgos, quienes están acá y son parte de las funciones de oficial de cumplimiento y demás, saben que no hay cómo recuperarse un riesgo reputacional en un corto plazo. Si bien Colombia es un país que olvida fácil, pues en estos casos nos castigan. Entonces, menciono simplemente a manera de referencia la investigación que abrirá la superintendencia en contra de SOM a causa de todos estos escándalos que hemos tenido y que pues de los que todos hemos conocido por el manejo inadecuado de ellos, una plataforma que igual está haciendo lo posible por mantenernos conectados y por continuar la prestación de la actividad económica de muchos empresarios. Miren, se está viendo expuesta. Entonces no solamente es el riesgo de que la superintendencia se sancione, es que hoy está en boca a todo el mundo y cuánta gente puede usar una plataforma que, repito, creo que ha traído muchos beneficios a los empresarios a cuenta de incumplir y de simplemente pues estar en la lupa, en la lupa de la autoridad. Entonces esto puede generar desconfianza entre los consumidores y en ese efecto pues un tema que afecta a las organizaciones. Yo con esto, digamos que quiero terminar, pues lo hicimos de una manera muy breve porque creo que lo más importante son preguntas que tengan acá. Todos ustedes, estoy abierta a responder cualquier pregunta. Es muy importante que sepamos que no todo está dicho. Los ejemplos, y me voy a devolver acá rápidamente a los que mencionamos acá para que los tengan. Estos casos de la circular 17 y 18 y estos casos mencionados también en los decretos 458 y 558 son algunos ejemplos de lo que está pasando, de donde ya nos están pidiendo entregar la información, pero por supuesto no son los únicos. Falta ver qué va a pasar cuando del aislamiento preventivo salgamos el resto de los sectores. Ya solamente están habilitados 2 más las otras excepciones que ya traíamos, pero como industrias, pues solamente construcción y manufactura están habilitados para operar y apenas estamos viendo cómo vamos a reaccionar, pero esto es un tema que va a impactar a los empresarios por todo este año y seguramente el otro. Entonces, saldrán en efecto muchas otras resoluciones que de pronto podrán imponernos más cargas respecto de qué información entregar, la oportunidad en la entrega y demás, que yo creo que eso es lo que tenemos que estar haciendo nosotros, preparándonos para saber cómo hacerlo. No nos expongamos a que un trabajador de pronto nos ponga una queja en la superintendencia y nos diga, mire, usted entregó mi información y yo no sabía, y usted entregó información que no debía entregar, esa información no era necesaria entregarla a efectos de saber, pues puede ser un tema de beneficio económico o no era necesario para saber si estaba o no estaba contagiado. Entonces hagamos una revisión juiciosa, cada empresa debe sentarse y pensarlo. Esto no es un tema ni automático y yo no podría decirle, para todas las empresas lo tienen que hacer así, acá está el protocolo y se los entrego. Esto hay que diseñarlo a la medida de la organización y también a la medida del impacto, el impacto que mencionábamos tan importante que puede tener. Entonces, con esto pasamos a las preguntas. María Elena, si me quieres ayudar. Sí, Daniela, perfecto. Muchísimas gracias por tu presentación y tenemos algunas preguntas en este momento. La primera que te voy a formular dice, ¿cómo podemos hacer ver a los titulares que ciertos datos sensibles tienen que ser entregados a los empleadores cuando la ley establece que un servicio o actividad no puede estar sujeta a la entrega de datos sensibles? ¿Es en una misma pregunta? Sí, señora. Listo, entonces la primera pregunta. La primera parte de la pregunta, que es cómo hacerle ver a un trabajador que debo entregar su información sensible. No, pues digamos que ahí está contestada porque en efecto está la excepción legal a la que me referí. Acá está, me voy a devolver con la presentación para que sea más fácil. Entonces, primero, pues está la excepción de, en principio yo no necesitaría tu autorización, pero quiero obtener tu autorización. Y segundo, tengo circulares también
como la 17 y la 18, que hoy me están obligando a que entregue esa información. Y tal vez olvidé mencionar esto, pero pues la principal razón de expedir estas circulares obviamente no es regular el tema de la entrega de la información, es mitigar medidas del COVID. Por eso es que quienes las expiden es el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud. De tal suerte que yo podría decirle como, es que esto no depende de mí, es un tema de cuidado nacional, es un tema de vida. Acá yo creo que para todos ya no es un secreto que el COVID mata masivamente. Entonces yo sí debería, digamos que, entregar la información. Por eso digo, no, esto no es un llamado que yo no la entregue, es un llamado a ver cómo la entrego, y al trabajador se le debe decir igual, y este es, digamos que, la mala noticia, igual si el trabajador no entrega la autorización, tú estás en la obligación de reportarla a la autoridad, ¿sí? Mi invitación es que en un sano desarrollo del principio de transparencia uno le diga al trabajador, mira, yo lo voy a entregar, necesito tu consentimiento, pero si el trabajador se niega, al final ustedes están en la obligación legal de entregar los datos, ¿sí? Entonces, un poco hacer una explicación. Yo creo que nosotros cometemos el error a veces de ser un poco autoritarios como empleadores y simplemente entregar la información porque ahí está la ley que me lo ordena, la circular que me lo ordena, el decreto que me lo ordena. Y yo creo que lo importante es ser transparentes con el trabajador, y igual lo va a tener que entregar, ¿sí? Ahora, respecto al tratamiento de información sensible, es bien importante en este caso, pues, que estemos nosotros documentados como equipo de talento humano, que es quienes están acá en el contacto directo con todos los trabajadores, explicarles muy bien que si yo tomo la temperatura, no es porque quiera o me parezca chévere tomar la temperatura, es porque es uno de los síntomas fundamentales para saber si una persona tiene o no tiene. Uno de tantos, uno de 5, ya los médicos podrán explicar mejor esto que yo, pero es simplemente eso, cumplir con el deber de información y decirle, yo le estoy pidiendo la temperatura, sus enfermedades base, le estoy pidiendo que me diga si estuvo expuesto con personas que tuvieron coronavirus en los últimos 10 días, porque yo necesito esta información y porque es la información que la autoridad necesita mínimamente para saber si usted es un contagiado o un potencial contagiado. Entonces se trata de esto, como de una dinámica de transparencia donde yo pueda tener el conocimiento suficiente para explicarle al otro por qué estoy pidiendo esa información sensible. Y en el caso de información sensible como su situación de vulnerabilidad, pues es explicarle que esto le puede traer un beneficio, que es obtener esta plata del Estado. Entonces, pues si no estás interesado, perfecto, no lo hago, pero pues podrías estar interesado, te podría ser de gran ayuda. Bien, Dani. Continuando, la segunda pregunta dice, ¿es necesario registrar la base de datos ante la SIC? Ya, pero espérate, continuamos con esto porque ella muy juiciosa también dice, cuando la ley, perdón, María, me vuelvo a la pregunta anterior, cuando la ley establece que un servicio o una actividad no puede estar sujeta a la entrega de datos sensibles. Esto es correcto y así es como se dice. Yo no puedo limitar una actividad a que la persona me entregue, pero recuerda que estamos en la acepción, ¿sí? Entonces, por la acepción que yo debería poder entregarlo. Ahora, esto no quiere decir que yo lo pueda entregar a cualquier persona, ¿sí? Que yo lo pueda compartir con cualquier persona, no. O sea, tienes que saber que lo tienes que entregar a la entidad pública, que es lo que la ley te faculta, y solamente la puedes recolectar en la medida que la persona quiera. Yo acá siempre llamo la atención sobre un ejemplo, digamos que es el muy coloquial, pero al final yo no puedo limitar en una prestación de un servicio a que me entregue información sensible, pero ojo que es que esto va mucho más allá, y es que cuando la persona firma un contrato laboral, que es precisamente lo que estamos hablando en este caso, se obliga a cumplir una serie de protocolos, se obliga a cumplir una serie de reglamentos internos. Entonces mi reglamento debería estar. Si tú no quieres hacer parte de esta organización con estos lineamientos, pues entonces no te podría contratar, pero pues no, digamos que la discusión es mucho más de fondo. Entiendo la dificultad que presenta, hay personas muy particulares que no entienden la importancia de entregar la información, pero yo creo que es que está en el empleador demostrarle que si yo pido esta información es porque es fundamental y es necesaria para continuar con mi contrato, más allá de una actividad puntual. Es como todo mi proceso de vinculación de esta persona como parte de la organización. Y nuevamente, pues recordarle que es que esto salva vidas, esto no es un chisme en el que queramos entrar nosotros como empleadores. Ahora sí, Helen, con la siguiente pregunta. Bueno, Dani, la siguiente sería, ¿es necesario registrar la base de datos ante la SIC?
Entonces yo me imagino que acá Gina Castaño hace referencia a registrar la base de datos, esta base de datos que estamos creando. En principio yo no debería estar creando nuevas bases de datos, digamos que en las mejores prácticas yo debería evitar la duplicidad de las bases de datos. Entonces, si ya tengo una base de datos de nómina, por ejemplo, pues no debería crear una nueva, sino que dentro de la misma ingresar información y generar más bien controles de acceso de quienes pueden acceder a esta información adicional de una base de datos nueva. Entonces, de una base de datos completa, perdón. Entonces, lo primero sería mi recomendación, que es la recomendación que hago, esto no es legal, esto es la recomendación de buenas prácticas, es eviten duplicar bases de datos y pueden agregar a las que ya tienen esta información adicional con el protocolo de que es una información que se agregue, después se va a eliminar y con el protocolo de que solo ciertas personas pueden acceder a esto, mejor. Y en esa medida no tendrán la obligación de registrar una nueva base de datos de pronto 6 meses después y demás, de actualizarla, ¿sí? Si definitivamente sí crean una nueva base de datos y está ahí, sí, la obligación es registrarla. Ojo, eso es súper importante, hay mucha gente que todavía me hace esta pregunta, pues entonces, ¿cómo así que voy a registrar esa base de datos con toda la información sensible? No, recuerden que el registro es declarativo. El registro no contiene la información personal que tú tienes como responsable, tú simplemente declaras qué tipo de información. Pero en definitiva, si estás creando una nueva base de datos, la obligación sí es registrarla. Bien, Alejandra Quintero nos pregunta, ¿existe algún modelo de consentimiento, informado cuando se va a tomar una muestra de paciente asintomático para realizar prueba de COVID-19? Sí, hay muchos. El modelo de consentimiento informado lo puedes crear tú, es un documento mediante el cual la persona da la autorización. Hay unos requisitos que tienen que cumplir un consentimiento, entonces un consentimiento debe decir específicamente cuáles son los datos que estoy recolectando, quién los está recolectando, cómo los voy a usar, las finalidades para las que las voy a usar y en este caso específico es señalar los datos sensibles, o sea que yo voy a recolectar datos sensibles y que la finalidad específicamente determinar o poder compartir información respecto a una persona que probablemente esté contagiada con COVID-19. Entonces, la respuesta, pues digamos que el modelo, pues digamos que se construye, cada empresa lo construye. La propia ley, la 1581 y el decreto reglamentario 377 te dicen que debería tener un consentimiento. Digamos que lo puedes complementar con el tema del aviso de privacidad. Es bien importante decirle a la persona qué derechos tiene en el momento que tú vas a obtener su autorización. Y dónde está tu política de protección de datos, porque esa va a ser la hoja de ruta de él para saber tú qué estás haciendo con esa información. Entonces, pues eso es como lo que debería contener un consentimiento en estos casos. Lo único adicional, muy importante, es mencionar el tratamiento de datos sensibles y es simplemente especificar que la finalidad en este caso para obtener esos datos sensibles es precisamente tomar las medidas necesarias para mitigar el impacto del COVID y demás. Bueno, continuando, Diana Serna dice, dentro de la ley colombiana para la protección de datos, ¿existe alguna cláusula que le permita al propietario de los datos exigir la eliminación de sus datos después de haber entregado una autorización del uso de la misma? Listo, entonces sí, en efecto, uno de las bases, digamos que rectoras de este régimen de protección de datos es precisamente el derecho a habeas data. Y el derecho a habeas data es poder disponer de mis datos, poder tener el control sobre ellos y poder decidir quién puede tener o no tener mi información. Entonces, digamos que el protocolo que tú deberías seguir si tú quieres que te eliminen de una base de datos es solicitar directamente a quien los tenga la eliminación. Ojo que acá nuevamente entonces hay otro tema que también es de muchísimo debate, es yo no puedo pedir la eliminación de una base de datos si todavía requiero o tengo un contacto, una actividad permanente con esta persona. Entonces, si por ejemplo yo tengo mi tarjeta puntos de cualquier supermercado, grande superficie y demás, entonces yo digo, no, quiero que me saque esta persona de la base de datos, pero quiero seguir teniendo mi tarjeta a puntos. No, pues es una medida completamente incompatible. Si tú quieres seguir siendo beneficiario de tener entonces este servicio que te dan los puntos y demás, necesitan tu información. Y hay otras obligaciones legales por las cuales una persona tiene que guardar información personal, aún el otro pida la eliminación, que en su momento debe ser lo que el empresario reporte cuando tú hagas la solicitud. Si tú dices, por ejemplo, yo soy trabajador de esta empresa hoy, mañana renuncié, quiero que me saquen de la base de datos, esto no es tan sencillo. O sea, esto no es como que sí, yo me olvido de ti y saco todo el registro que tengo,
porque necesito guardar el soporte de tu vinculación por un tiempo, porque seguramente entonces van a volver a mi ARLs y demás, y cajas de compensación, Ministerio de Trabajo y demás, para saber el récord que tuve de mis trabajadores. Entonces son cosas que no funcionan de manera automática. En otros escenarios es mucho más fácil. Yo entonces me estoy suscrito a una plataforma de domicilios de delivery, bien, quiero que entonces me presten un servicio, pero ya después dije, ya no quiero ningún contacto con esta plataforma de delivery, eliminen mis datos. En ese caso sí debería aplicar de manera inmediata. Entonces, precisamente de eso se trata el derecho de habeas data, de poder pedir el tratamiento que tú quieras y tú tener el control sobre tu información y solicitar que la eliminen cuando tú ya no quieres estar más en una base de datos. Perfecto. Boris Monterrosa nos dice, los hospitales y clínicas en ejercicio de la entrega obligatoria y regulada de los datos sensibles de historia clínica a la autoridad deben mantener todo el esquema de protección de datos personales que se traía. ¿No existe ningún tipo de excepción en esta situación excepcional? No, digamos que pues todo el esquema de tratamiento de la información siempre lo debes tener. La excepción está precisamente de pronto para que obtengas la autorización, pero el ciclo de vida del dato y el buen procesamiento del dato mientras esté en poder de quien sea que esté, ese siempre se debe garantizar. La excepción no es para cumplir con el resto de las obligaciones del régimen. La excepción es simplemente para no obtener autorización en casos en donde yo no puedo obtenerla o entregarla a terceros como autoridades públicas, pero no, nunca, no existe la excepción, no ha salido y estoy convencida que no va a salir porque hoy Colombia es uno de los abanderados en el tema de privacidad, no va a salir la excepción para no cumplir con el resto de obligaciones, y en el resto de las obligaciones está precisamente el tener protocolos, implementar medidas de seguridad para tratar los datos, tener otro tipo entonces de protocolos para la atención de las consultas y reclamos, el registro de las bases de datos y demás, de tal suerte que yo tengo que seguir cumpliendo con las obligaciones que me impone el régimen de protección de datos de manera normal, solamente las excepciones por las que mencioné. Ahora, puede haber variaciones, puede que mañana nos salga una nueva circular de la superintendencia en donde diga, mire, acá hay una nueva medida, a eso no me puedo anticipar, pero lo que sí estoy segura es que los principios rectores del régimen vamos a tenerlos que seguir cumpliendo, porque pues precisamente no podemos en una situación excepcional también, o sea, eliminar un trabajo en el que lleva este país y muchos otros países por la privacidad de la persona, y echarlo, digamos, por decirlo coloquialmente, echar todo pues a la borda y simplemente decir, bueno, ya sea, eso es camino abierto, utilicemos los datos masivamente, abiertamente y que yo no haya límite de nada. No, los límites siguen estando y es precisamente dados por principios de seguridad, de confidencialidad, lo que les decía, acceso y circulación restringida, minimización en la utilización de la información y cuantos otros que también son de relevancia en estos temas. Bueno, Diana Lucía Serna nos vuelve a hacer otra pregunta, Daniela. ¿Qué tipos de tecnologías son recomendadas y aceptadas por la ley colombiana para el manejo de la confidencialidad de los datos? Esto es otra buena noticia. La ley no te obliga y no te dice cuáles son las mínimas medidas de seguridad. Eso es un análisis que tiene que hacer cada empresa en la medida de sus posibilidades y en la medida de su tratamiento de información. Entonces, antes de COVID, pre-COVID, yo ponía un ejemplo que es perfectamente válido. Si tú consideras como empresario que un buen mecanismo para guardar las hojas de vida es el candado que tienes en la oficina del gerente o la caja fuerte donde tienes todo lo del archivador y eso es lo que tú consideras que protege la información, la superintendencia no te va a decir, no, ese candado no es suficiente. No. Entonces, digamos que no existe tal tipo de tecnología o medidas que la ley te dice tú tienes que utilizar. Es precisamente tú en la misma condición de empresario saber qué es lo mejor que yo puedo implementar. Si veo que entonces, por ejemplo, hay algunas plataformas que están teniendo problemas, tengo que comunicarme directamente con esa plataforma como mi proveedor para saber, venga, cómo podemos mitigar este riesgo. Pero la ley no te obliga a que tengas una u otra medida. Esto hay que hacerlo, es precisamente para eso, es que hay que hacer el análisis del caso, para saber qué datos puedo guardar en candado y qué datos puedo guardar con una clave de contraseña de un computador, o qué datos deben estar encriptados, o qué datos, dependiendo de la complejidad de la información, de la importancia de la información y demás, tú puedes implementar uno u otro sistema, pero no hay un mínimo. O sea, lo que te obliga la norma es a que tengas los protocolos que se ajusten a la medida y que tengas, o sea, que implementes medidas de seguridad. Tú decides cuáles son las medidas de seguridad apropiadas para el tipo, tamaño de tu organización y para los datos que estás tratando hoy por hoy.
Bueno, Telma Barraza dice, las secretarías de salud al identificar a una persona contagiada requieren saber con quién tuvo contacto en los últimos 14 días. Ahí se están generando unos nuevos registros. Esto se hace por la emergencia. Se deberían reportar. Luego de pasar la emergencia, ¿se pueden anular? Pues no se necesitaría nada más. Exactamente. Entonces, la pregunta si se deben reportar, si la autoridad te lo está pidiendo, lo debes reportar. Tú no puedes negarte a hacerlo. Ese es uno de los ejemplos en los que precisamente es imposible obtener la autorización de ellos para tú reportar que estuviste con fulanito Pérez. O sea, puede que ni siquiera tengas el contacto de esa persona. Entonces, ahí se aplica la excepción. Nuevamente, ahí en tu pregunta está la misma respuesta. ¿Se pueden anular? No, no solo que se puedan, se deben anular. Si tú ya no necesitas esa información más, si tú solamente la recogiste por una pregunta específica que te estaba haciendo la Secretaría de Salud y demás, elimina esa información. A esto era precisamente lo que me refería cuando yo recolectaba la información e implementaba mi plan de ciclo de vida del dato. Saber que mucha de esta información después yo no la voy a necesitar y no debería quedarme con esto en los archivos, porque simplemente estoy exponiéndome a riesgos que si mañana pasa con algo, no solamente o sea, hay una brecha de seguridad en tu empresa, no solamente te vas a exponer a ti, a tus trabajadores, sino a terceros con una información que tú podías haber tenido ocasionalmente y que ya debiste haber eliminado. Entonces la respuesta es precisamente debes anular esa información una vez ya no la necesites. Bien. María Angélica Mercado nos dice, creo que hay varias preguntas dentro de una sola. Dentro de la definición de entidad pública respecto a estas excepciones, ¿cabría una empresa pública que puede realizar acciones del control contra el COVID? ¿O necesariamente debe ser una entidad administrativa o una autoridad? Y si soy una entidad pública a la cual le envían datos con finalidad de control y mitigación, ¿sí debo registrar esa base de datos? Y de ser necesario, al eliminar la información cuando termine la emergencia, ¿qué pasa con ese registro? Bueno, entonces voy a comenzar de abajo para arriba, para que no se me olvide nada. Entonces, primero, ¿qué hago con una base de datos que yo registré y que posteriormente, pues ya no se necesita el registro en el Registro Nacional de Bases de Datos, no se puede eliminar? Yo lo que puedo es tener, digamos que una categoría como en donde marco que ya esta base de datos no está activa, es completamente inactiva, obsoleta o ya se eliminó, pero en el registro, digamos que no hay tal botón para decir desaparece, no desaparece, queda así. El tema, listo, entonces ya digamos que hay que dar contestada la pregunta del registro. Ahora, si soy una entidad pública a la cual envían datos con finalidad de control y mitigación, si debo registrar la base de datos, sí, en efecto, sí, nuevamente se está creando una nueva base de datos. Ahora, si yo no tengo la calidad de autoridad, o sea, y no estoy cumpliendo una función pública, digamos que no entro en esta excepción de poder utilizar los datos. Fíjense que la circular, y voy a hacer acá, digamos que me voy a volver a la circular 001 de la superintendencia. Ay, no, me volví mucho, perdón. Acá la norma primero, entonces el régimen de protección de datos, la ley estatutaria me dice a quién le puedo entregar información, a quién le puedo suministrar esos datos, a entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial. Entonces, si yo en ejercicio de mi función legal debo acceder a esos datos, en principio sí podría pedirlos. Si en mi función legal no está, yo no debería poderlos pedir. Entonces, cualquier otra autoridad, en ese momento no se me vienen ejemplos a la cabeza, pero pues hay muchas entidades en este momento que no deberían estar pidiéndole a terceros datos sobre contagiados de sus empresas, porque en efecto nada de su servicio o actividad se relaciona precisamente con temas de prevención y mitigación del COVID. Entonces, si no es así, no. Y acá llamo la atención respecto de otras plataformas u otras organizaciones que pueden estar pidiendo información pues porque quieren es simplemente obtener data para después hacer venta de algún servicio. Ojo que esto no está pensado para eso, es precisamente para entidades públicas o administrativas que en sus funciones deban conocer esto porque pues están precisamente a cargo de implementar medidas de mitigación y de control. Y posteriormente también quería devolverme acá a la circular de la superintendencia, la 001, la que les decía que es bien cortica, donde dice son entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones. Entonces, las entidades públicas receptoras de datos personales deben utilizar los datos solo para adoptar o implementar las medidas necesarias para prevenir, tratar, controlar la propagación del COVID. Entonces, si eso no está dentro de tus funciones, no deberías estar accediendo y no deberías estar solicitando información de este tipo bajo esa excepción. Tú puedes, como entidad, como organización, tratar los datos de tus
trabajadores, de tus empleados, de tus servidores, para efectos de reportarlos, pero no en esta acepción de recibir información como una entidad encargada de ser quien mitiga y controla el impacto del COVID. Bueno, continuando, dice Diana Lucía Serna, el documento en que se recolecta la autorización del propietario de los datos podría ser guardado en forma digital y en el momento de una verificación se podría entregar estas autorizaciones en forma digital. Sí, entonces la respuesta es sí, tú puedes guardarlo en medio digital. La copia de la autorización tampoco tiene límites, digamos que simplemente tú tienes que poder evidenciar que existió. Entonces muchas empresas lo que hacen es obtener autorización mediante audio y lo que tienen es el récord del audio y en esa medida también si la tienes escrita y la quieres digitalizar, la puedes guardar digitalizada, no hay ningún problema. Ojo, no la guardes digitalizada y también la tengas en físico porque se te duplica la base de datos. Entonces vas a tener que registrar una nueva base de datos. Entonces, sí lo puedes tener así y es perfectamente viable y cuando la superintendencia o el titular te solicite la prueba, tú le envías esta copia digital. En esto, digamos que no, tampoco se han dispuesto pues órdenes en contrario con que no se puede la copia digital. Y en el momento de una verificación se podrán entregar esas autorizaciones en forma digital también. También si el titular de los datos, en el ejemplo que nos ponía alguna de las personas, dice, mire, yo necesito saber si usted tiene mis datos a efectos de eliminar mi autorización, pero primero dígame si usted tiene mi autorización. En efecto, tú puedes decirle, sí, mire, yo la tengo, acá está, en medio digital, se la envío. Yo bien, creo que Daniela, te voy a... sí, hay una última pregunta que enviaron por chat. Si quieres, te la formulo para que la puedas resolver. Claro que sí. Si quieres, damos ya cierre, lo que tú digas. No, si quieres, dale, adelantemos esta última pregunta y después le damos la palabra a nuestra gerente de la sede de Barranquilla, Olarte Moure. Perfecto, entonces mira, dice Ana María, nos dice, me gustaría preguntarles qué sería indispensable para el diseño del protocolo de la recolección de datos sensibles a propósito de la contingencia. Pues si bien dependerá de la dinámica de cada empresa, ¿qué elementos indispensables no podemos perder de vista? ¿Me vuelves a repetir en dónde principalmente? ¿Qué sería indispensable para el diseño del protocolo de la recolección de datos sensibles a propósito de la contingencia? Okay. Pues si bien dependerá de la dinámica de cada empresa, ¿qué elementos indispensables no podemos perder de vista? Bueno, pues mis recomendaciones sobre los elementos indispensables son justo los que están en esta diapositiva, que es primero informarle a la persona que vamos a recolectar los datos y cuál es la finalidad, que es específicamente el tema de mitigar los efectos del COVID y entregarle la información a terceras autoridades que me lo requieran. Entonces, primero decir eso. Segundo, identificar cuáles son los datos sensibles que yo voy a solicitar para que el titular tenga completa transparencia de van a acceder a mis datos de salud, entonces dentro de los datos de salud está temperatura y demás, y también van a acceder a información de pronto de carácter económico y demás para otras medidas de beneficio y ayudas del gobierno. Una vez los tenga, es identificar en dónde voy a almacenar esta información. Y nuevamente, si la voy a almacenar en la propia base de datos donde están los datos de los trabajadores y controlo entonces que terceras personas accedan a esta información, que solamente accedamos los que necesitamos tener esta información. Y ahí dentro de ese mismo proceso, guardar entonces la copia de la autorización. Internamente, digamos que eso es un documento, es para la entrega, ¿sí? Entonces tener eso documentado. Y esta será la primera primera parte, digamos que el paso número 1 de tu manual de ciclo de vida del dato, donde dices, miren, la recolección tuvo este proceso. Ahora el tratamiento va a seguir este proceso, en el cual X área, X persona y demás, o cargos, ponle términos de cargos, porque pues poner nombres después la persona puede salir de que hace manual desactualizado, va a acceder a los datos, esta área va a ser la encargada de entregar los datos a la autoridad, se van a disponer estas medidas para hacer la entrega a la autoridad, se van a enviar por estos medios, con estos controles y demás. Adicional a eso, me parece también fundamental que verifiquemos con la parte de ingeniería, IT, llámalo pues como sea que se llame en tu organización, cómo voy a proteger esa información y posteriormente pues también digamos que es súper importante hacer la evaluación que les decía de impacto. Si pasa algo con esta base de datos, ¿qué puedo hacer? Si se me borra la base de datos, si me roban la base de datos, ¿cuál es mi plan? ¿Cómo es mi plan de recuperación de información, de backup y demás?
Entonces, digamos que en resumen son los tips de mejores prácticas que están en esta diapositiva, que pues recibirán en sus correos ya habiendo obtenido esa autorización para tratar sus datos, se las vamos a enviar y pues ahí están, digamos que los mínimos fundamentales. También es ideal que se revisen la ley 1581 y el decreto reglamentario, ahí también hay muchas luces de lo que yo debería hacer. Si bien repito que no hay medidas de seguridad mínimas exigibles, sí les dicen qué principios deben seguir y con base en eso ustedes también pueden tomar decisiones de qué debo tener y qué no debo tener. Yo creo que con esto finalizamos porque ya se nos cumplió la hora. Yo pues les quería agradecer a ustedes por este espacio. Acá también van a encontrar mis datos de contacto en caso de que tengan una duda adicional. Queríamos contarles un poquito, Olarte Moure pues está atento para atender todas sus necesidades en las áreas de práctica que ven en esta diapositiva. Y que no olviden que nosotros tenemos oficinas en diferentes partes del país. Estamos en Barranquilla para atender a todas las necesidades de la costa. Sé que acá hay muchas personas de la costa, entonces para que sepan que está ahí. Y con esto le doy la palabra a Beatriz Morales, nuestra gerente de la sede de Barranquilla de Olarte Moure. Beatriz. Dani, muchísimas gracias por esta charla tan interesante, tan dinámica y sobre todo muy ajustada a la realidad sobre el manejo adecuado de los datos personales en estos tiempos de COVID. Desde la gerencia de la región Caribe de Olarte Moure queremos darle una buena noticia. Vamos a realizar unas consultorías gratuitas que consistirán en la evacuación de preguntas que puedan tener sus empresas, instituciones, clínicas en relación con las temáticas que se trataron hoy de privacidad y protección de la información. Este va a ser, estamos buscando que sea un espacio de mucha construcción para que ustedes tengan esa posibilidad de tener respuestas concretas. En las próximas 2 semanas les vamos a estar enviando la información sobre la dinámica y la logística de esta asesoría. Nuevamente, en nombre de Olarte Moure, de la Universidad Simón Bolívar y de Macondo Lab, agradecemos su asistencia y les deseamos un feliz día. Gracias. Gracias Beatriz, gracias Daniela. Efectivamente, entonces con esto hemos llegado al final de nuestra sesión. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes por acompañarnos y recuerden que les haremos el envío de la presentación y la grabación de este webinar quedará una vez editado, quedará disponible en nuestra página web. Síganos en nuestras redes sociales para que estén pendientes de nuestras actualizaciones. Vamos a estar realizando muchos más seminarios virtuales como este. Un muy feliz día para todos y hasta pronto. Muchas gracias a todos por la asistencia y Daniela por tu magnífica presentación.